Biografía. Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa. En ese entonces, sus padres estaban separados y él, durante su niñez, lo creyó muerto. Sus estudios primarios los realizó entre Perú y Bolivia. Sin embargo, durante su adolescencia regresa a su padre, quien irrumpe su vida y lo fuerza a estudiar en el Colegio Militar Leoncio Prado, etapa de su vida que le sirvió de inspiración para escribir La ciudad y los perros. Sin embargo, sus estudios no concluyeron ahí, sino en Piura. Posteriormente, ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos, decisión que fue en contra de la voluntad de su padre. También contrajo matrimonio con su tía política, por lo que sus problemas económicos se agravaron, y debió tener varios trabajos para subsistir. Consiguió una beca para un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, y egresó como doctor en Filosofía y Letras. Años después, se asentó en París, pero sus problemas económicos no subsistieron. Tras publicar su primera obra, Los Jefes, regresó a Lima, se divorció y viajó a la selva peruana. En 1965 viajó a La Habana, Cuba, donde tras el caso Padilla se distanció definitivamente de los ideales comunistas. Regresó a Europa, casado con Patricia Llosa y tuvo 3 hijos, con los que vivió en varias ciudades en Europa Occidental. En 1974 regresa a Perú y su trayectoria sigue siendo notable. Después incursionó en política como figura principal del Movimiento Libertad, oposición del APRA y como candidato del Fredemo. Tras perder en elecciones con Alberto Fujimori, regresa a Europa. En 2010 ganó el Premio Nobel de Literatura. Obras principales. Mario Vargas Llosa se volvió reconocido en los años 60, tras sacar novelas como lo fueron La ciudad y los perros, en 1962, Conversación en la catedral, 1969, y La casa verde, en 1965. Entre otras de sus obras más destacadas del escritor arequipeño se encuentran Los cachorros, La civilización del espectáculo, La tía Julia y el escribidor, El sueño del celta, Travesuras de la niña mala, La fiesta del chivo y El héroe discreto. La temática de Mario Vargas Llosa se basa en 3 temas: política e historia, sociedad peruana y las mujeres y el amor. Para empezar con la política e historia, una de sus obras más importantes es Conversación en la catedral, en 1969, que ocurre durante la dictadura del general Manuel Apolinario Odría, que duró entre 1948 y 1956. Fue una dictadura militar de alta censura. Se cancelaron o se echaron a los opositores, no se aceptó ningún partido ni otro de organización cívica, además de ser un gobierno con mucha corrupción y violencia. Mario Vargas Llosa, en el encabezamiento de esta novela, que escribió en 1998, para la edición de sus obras completas Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, revela que fue la novela que lo produjo más trabajo, la más complicada de escribir, pero que si tuviera que salvar del fuego una sola de las que ha escrito, salvaría esta. El resultado es una obra complicada, pero de mucho interés. Una novela que mezcla diferentes historias, que muestra diálogos a varias voces y diversas temporalidades, que la crítica llama diálogos telescópicos. Además, se puede notar cómo en muchas de sus obras un gran trabajo de investigación profunda para presentar un trabajo serio, testigo de la realidad y lo más fiel posible a ella. La novela empieza con la famosa frase del protagonista Santiago, que dice: ¿en qué momento se había jodido el Perú? Y trata de buscar una respuesta en el relato de una historia personal intercortado por la historia del país. Sin embargo, la política fue también significativa en la vida de Mario Vargas Llosa, aunque haya reconocido en una entrevista que no era su vocación y que él optaba a dedicarse a la literatura, pero fueron las circunstancias que lo trasladaron a presentarse a las elecciones presidenciales de su país de origen. Así, en 1990 llegó a segunda vuelta frente al candidato Alberto Fujimori, en un momento en el que su país tenía que enfrentar el terrorismo. Fujimori estuvo en el poder 10 años antes de terminar en la cárcel, condenado por actos propios a un dictador. Mario Vargas Llosa se demostró como liberal, sin embargo, en su juventud había sido más extremista. En efecto, perteneció al Partido Comunista y apoyó la Revolución Cubana hasta desilusionarse por ambas cosas, por el comunismo y por la revolución. Desarrolló entonces una ideología liberal de derecha a partir de los años 80 y a raíz de su estancia en Washington y lecturas liberales, pero siguió defendiendo sus mismos valores apoyando, por ejemplo, el aborto o el matrimonio homosexual.
Ahora la sociedad peruana. Mario Vargas Llosa señala que la sociedad peruana está estancada y que muchos de los problemas actuales han permanecido. Asimismo, comenta que el país está jodido y que este se jodió a través de los años, desaprovechando oportunidades. Muchos de los problemas vigentes no solo se mantuvieron presentes en la realidad peruana, sino que algunas se han agraviado con el tiempo. Y asimismo, esto generó un sistema corrupto con una gran represión y política e ideológica. Por último, las mujeres y el amor. Mario Vargas Llosa estuvo con varias mujeres importantes en su vida y es conocido como un hombre que aprecia a las mujeres, por lo cual es inevitable hablar de la figura femenina en sus obras. Cuando él tenía 18 años, Mario conoció a la tía Julia, hermana de la esposa de su tío, mayor que él y divorciada. Se enamoraron y se casaron en 1955, lo que fue un escándalo para su familia. Luego se mudaron juntos a París, se divorciaron y cuando Mario regresó a Perú, se casó con su prima Patricia Llosa en 1965. Ellos tuvieron 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. Y hoy en día Mario Vargas Llosa y Patricia están separados. Por lo cual no parece raro que haya dedicado varias de sus novelas a protagonistas femeninos, como por ejemplo La tía Julia y el escribidor y las travesuras de la niña mala. La tía Julia y el escribidor es la primera novela abiertamente autobiográfica que escribió Mario Vargas Llosa. Este relata su encuentro con Julia Urquidi, su primera mujer, y de igual manera relata también su juventud y sus primeros pasos en el mundo literario. Su matrimonio con Julia duró 8 años. En respuesta a esta novela, Julia Urquidi escribió Lo que Barritas no dijo, en 1983, para subrayar que ella ayudó mucho a que Mario Vargas Llosa se convirtiera en un escritor famoso. Esta novela fue adaptada al cine en 1982 por John Amiel, titulada Tune Tomorrow, con Keanu Reeves protagonizando Barquitas. Mario Vargas Llosa se ha caracterizado por tener una forma de escribir única dentro de los autores de la literatura en castellano. Su estilo mantiene ciertas referencias adoptadas de escritores franceses como Flaubert y Stendhal, incluso llegando a escribir homenajes en sus ensayos, que lógicamente cuentan con otro estilo de escritura al de sus novelas. Es uno de los pocos, si no el único, sobreviviente del grupo de autores pertenecientes al boom latinoamericano. Época literaria en la que la literatura latinoamericana empezó a tener relevancia para el mundo. Hay ciertos periodistas que han comparado sus capacidades de asociar historia con acción, comparándolo con Dumas y Víctor Hugo. También se ha mencionado que su capacidad de forjar historias usando de referencia hechos personales, contrastándolo con Flaubert. Esta forma particular de escribir se vio reflejada en su mejor obra, Conversación en la Catedral, tanto en el personaje de Santiago Zavala como en todos los hechos relacionados con Odría, Esparza Sañartu, entre otros. Vargas Llosa es caracterizado por usar la mayor cantidad de técnicas expresivas posibles, como la gran cantidad de puntos de vista aplicada también por Faulkner, la alternancia entre un monólogo interno y diálogos continuos, saltos múltiples y rápidos entre diversos puntos cronológicos. Todo esto forma parte de la búsqueda de elaborar la novela total. La forma de escribir de Mario es considerada una de las más versátiles debido a que, a pesar de los múltiples cambios personales o de tiempo, la obra sigue manejándose con fluidez. Otras de sus novelas donde se hacen presentes algunas de estas características son El sueño del Celta, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, entre otras.